Hola a todos y bienvenidos al 8º capítulo de Mi Entorno, Mi Camino. El día de hoy tenemos como invitado a Marcos Salas. Él es músico, gestor cultural e investigador que trabaja por la cultura desde la Gobernación de Nariño. El día de hoy queremos conocer cómo es el papel de algunas instancias gubernamentales en el desarrollo de procesos que impactan y transforman la vida de los artistas y cultores en cada uno de los sectores poblacionales. Es un placer tenerlo con nosotros en este espacio. Mucho gusto, un saludo a todos los oyentes que nos acompañan. Mi nombre es Marcos Ángelo Salas Salazar y trabajo en la Dirección Administrativa de Cultura de Nariño. Como trabajador gubernamental del área de la cultura, nos gustaría saber cuál es el aporte que el Estado hace para apoyar los diferentes grupos poblacionales. El Estado tiene, distintas maneras y formas de apoyar. Principalmente, el Estado puede fungir o funge como oferente, es decir, toma la creatividad de nuestros cultores, las contrata y las presenta a la oferta pública. El Estado como oferente y al mismo tiempo como mecenas, es decir, patrocina o patrocinador o comprador de las expresiones creativas de los artistas para oferta al público, que generalmente se hace gratuita. ¿De qué forma se busca que la cultura llegue a toda la ciudadanía? Bueno, el Estado, que su estrategia de difusión se enmarca en las normas, en la ley, en la Constitución, y creo que el artículo 70, 71, 72 y el principal de ellos, que está asociado, a que es un deber del Estado hacer que la cultura llegue, que el pueblo acceda a la cultura. De ese modo, con base a esa normatividad, las organizaciones territoriales, gobernaciones, Ministerio de Cultura, municipios, diseñan dentro de su plan de gobierno la dimensión cultural enmarcada en los planes también nacionales de gobierno, y bajo esa política es como se proyecta, la actividad cultural. Entonces, la manera como el Estado actúa está sujeta a la normatividad y está sujeta a los planes de desarrollo en la dimensión cultural, cómo se plantean y cómo se conciben por parte de quienes se constituyen gobernantes en materia de cultura. ¿Existe diferenciación al momento de apoyar económicamente o de alguna otra forma a los diferentes grupos poblacionales? Por supuesto que sí. Una de las políticas actualmente en Colombia es lo que conocemos como el enfoque diferencial, y el enfoque diferencial tiene que ver justamente con la incorporación, la inclusión de sectores minoritarios, de poblaciones vulnerables, de poblaciones, minoritarias con menos posibilidades, en donde ellos acceden, a unos pequeños privilegios en un marco de justicia, de equidad, en comparación con las poblaciones normales. Acceden a unos privilegios, unos recursos, o también a algunas ofertas que el mismo Estado hace, y es como se hace la diferencia entre los distintos sectores poblacionales de nuestro país. Es como se distribuye la cultura, y sobre todo se enmarca todo eso en una estrategia que conocemos como política cultural. ¿Cuál es el impacto que la cultura deja en los sectores poblacionales? Ciertamente, desde que la UNESCO sugirió desde el año 1982 que los países en el mundo
se evaluaría su nivel de desarrollo con el componente cultural. Antes se hacía con el PIB, es decir, un país desarrollado era el país que ostentaba más dinero, más economía. Hoy en día el desarrollo de un país se lo mide con la variable cultural, es decir, un país entre más desarrollo cultural y más desarrollo económico es un país mayormente desarrollado. Por lo tanto, digamos, la cultura sí es un factor determinante en el desarrollo de una comunidad, de un individuo o de un país. ¿Cuál es el poder de transformación de la cultura? La cultura realmente es un factor muy poderoso en la transformación de un pueblo. Primero que todo, cuando hablamos de cultura, hablamos, digamos, de un factor altamente trascendental. Digamos que la cultura irriga todas las áreas del conocimiento o del saber humano. Es decir, es transversal a muchas cosas o áreas del conocimiento humano. Por lo tanto, en la medida en que nosotros cultivemos, consolidemos, fortalezcamos nuestras prácticas, nuestras expresiones culturales auténticas, pues en la misma medida ellas contribuyen con el fortalecimiento y con el engrandecimiento de un individuo, de un país, de una sociedad, y eso es lo que se reconoce en otras partes. Al final de esto, lo que queda como resultado es el legado de una comunidad, de una sociedad o de un país, se determina de acuerdo a su desarrollo cultural. Ha sido recurrente la queja de los artistas y cultores respecto al apoyo que las entidades gubernamentales hacen. ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente porque la cultura, si bien es cierto, es una categoría altamente significativa y relevante en la vida de un ser humano, pues paradójicamente no se le presta la atención ni se incorporan las estrategias de política y los presupuestos suficientes pues para su desarrollo. El Estado hace oferta, pero al mismo tiempo en que una sociedad se desarrolla o es altamente practicante de la cultura, pues es altamente demandante. Eso hace que los presupuestos siempre sean pequeños. ¿De qué forma los aportes que las entidades gubernamentales hacen pueden ser más inclusivos con los diferentes sectores poblacionales? Eso está sujeto prácticamente a la visión o al concepto o conceptualización que el gobernante tenga a la hora de realizar un ejercicio ejecutivo de la cultura. Entonces, algunos gobiernos priorizan, digamos, los enfoques diferenciales y generan pues mayores recursos y mayores posibilidades de acceso tanto a la financiación como también a la práctica cultural como patrocinador o como oferente a los sectores poblacionales minoritarios, ¿no? Pero también se enmarca en una política ya establecida. Sabemos que en Colombia existen normas que favorecen los sectores minoritarios. Desafortunadamente, las personas no son conocedoras, o los gestores culturales o artistas son poco conocedores de las normas, de las leyes, y esto pues hace de que de algún modo afecte a la hora de hacer reclamos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la estampilla Procultura, que es el mecanismo con que se financia la cultura en los territorios. Entonces, hay un porcentaje que se destina para poblaciones étnicas, para población vulnerable, para poblaciones con discapacidad, para bibliotecas, etc. Hay ya establecidos unos montos que es un deber y es obligatorio de que los ejecutivos de los directores o directivos de la administración pública cultural pues deben
cumplir, y las personas pues que conocen esto pues reclaman ese derecho y en efecto puede producir beneficios para ellos. Entonces son dos cosas. Una es cómo desde el Ejecutivo se fortalezcan, y dos, cómo artista que hace parte de población diferencial pues pueda reclamar esos derechos. Entonces es de ese modo como podría funcionar. Muchas gracias, Marcos. Bueno, quiero darle las gracias a ustedes, al colectivo Alma y Saber, por haberme invitado a participar en este podcast, y espero que haya sido útil y de buen provecho para ustedes. Gracias. Como hemos podido escuchar, existen muchas leyes, políticas, convocatorias, entre otras, que ofrecen muchas oportunidades a nuestros artistas para acceder a recursos técnicos, económicos, de exhibición y demás que apoyan el crecimiento cultural. Sin embargo, es notorio el desconocimiento de estos beneficios por parte de nuestros artistas, por lo cual se considera importante hacerles conocer de los apoyos mencionados para explotarlos en pro de un desarrollo cultural que impacte su población. La cultura como motor de desarrollo de las personas es importante, de manera individual y colectiva. La riqueza de una población está medida en gran parte por su desarrollo y aporte cultural. Esperamos que el gobierno en sus políticas culturales logre seguir fortaleciendo el crecimiento cultural en cada sector poblacional y entienda la importancia de este sobre las minorías. Agradecemos al Ministerio de Cultura por apoyar la realización de este podcast, así como a la Fundación Cultural Montaña de Fuego y al colectivo Alma y Saber. Nos vemos en el próximo capítulo de Mi Entorno, Mi Camino.